Saber también que tu palabra trae sanidad a nuestras vidas, física, pero también espiritualmente, Señor. Y en esta hora yo te ruego, si alguno está enfermo, si alguno está sufriendo alguna dolencia, si alguno en esta sala, Señor, en este momento está pasando por alguna aflicción en su alma, Señor, algo que lo está haciendo verdaderamente sufrir, padecer, yo te ruego, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme al poder de tu Espíritu Santo para consolar, Señor, te ruego, Señor, que tú les ayudes, que tú les sanes, que tú, Señor, intervengas y te manifiestes una vez más, Señor, y muestres tu mano poderosa. Muestres, Señor, que verdaderamente tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y perfecta. Señor, te lo ruego porque tú eres el Dios de toda gracia, el Padre de misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos en una serie que estamos ya por terminar. Este es el penúltimo sesión o capítulo de la serie, y la serie se llama Un mundo al revés. Y lo que estamos estudiando son paradojas en la Biblia. Y hemos estado afirmando y diciendo constantemente qué es una paradoja. Una paradoja es un dicho o una acción que parece ser contraria al uso natural. Son cosas que parecieran ser verdaderamente opuestas a lo que es la realidad. Y nosotros necesitamos entender como creyentes que el reino de los cielos funciona muy diferente al mundo. Necesitamos entender que la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, es totalmente contraria a las filosofías o a las doctrinas del mundo. Y nosotros que somos de Dios, ¿cuántos son de Dios aquí? A ver. Y nosotros que somos de Dios no nos regimos conforme a los principios o conforme a la cultura de este mundo, sino conforme a la cultura del reino de Dios. Así que es importante que conozcamos estas paradojas y podamos verdaderamente entender la enseñanza de Jesús y aplicarla a nuestras vidas. Recordemos que Jesús, uno de sus títulos es el maestro, rabí. Y él constantemente estuvo enseñando a sus discípulos y a todos los oyentes que estaban a su alrededor. Y Jesús usó diferentes maneras para enseñar su doctrina. Jesús usaba las hipérboles, por ejemplo. Jesús usaba también las paradojas, como lo estamos haciendo, pero también usaba las parábolas. Y cada una de estas tres maneras Jesús las usaba para que los oyentes pudieran entender los principios y fundamentos del reino de los cielos. Hemos estado avanzando ya por 5 semanas. Son 7 sesiones que estamos tratando de desarrollar en esta serie. Y ahí vamos, hoy es la 6ª. El domingo pasado nuestro hermano Israel López estuvo aquí con ustedes. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Gloria a Dios. Y quiero anunciarte que si tú te has perdido alguna de las sesiones, tú puedes ir ahí al YouTube y poner ahí Avivamiento de Amor, Iglesia Aba, y te van a aparecer las series en tipo podcast. No tenemos todavía en video, pero son audios que tú puedes escuchar de cada una de las series, inclusive de series pasadas. Ahí están grabadas y lo estamos haciendo precisamente para que todos podamos llevar una continuidad y ser edificados en la palabra de Dios. Ok, ve conmigo a Lucas capítulo 6. Vamos a estar viendo la paradoja del día de hoy. Y ahí en Lucas capítulo 6, en el verso 38, Jesús habla lo siguiente. Lo voy a leer primero en la Reina Valera, que es la versión que prácticamente todos tenemos, pero después voy a usar otra versión, la traducción literal. Y dice así: dad y se os dará. ¿Puede leerlo conmigo? Dad y se os dará. Precisamente esa es nuestra paradoja. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué les parece si lo leemos otra vez juntos? Dice: dad y se os dará, medida buena,
apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ok. Como ustedes saben, siempre en la iglesia nos gusta enseñar la escritura de acuerdo a su contexto. De hecho, creemos nosotros que la manera correcta de enseñar la palabra no puede ser ajena de su contexto histórico. Creemos que verdaderamente cada pasaje tiene una profundidad, una enseñanza, algo que verdaderamente nos apunta a Cristo y a su enseñanza. Pero para ello necesitamos conocer el contexto en el que esto está escrito. Así que Lucas 6, Jesús está hablando con una multitud de personas. Está enseñando el maestro. Y en este capítulo 6 vemos que Jesús habla acerca de no juzgar a los demás, habla acerca del amor hacia los enemigos, habla las reglas de oro que así les conocemos nosotros, como haz con los demás lo que quieres que hagan contigo, trata a los demás como quieres ser tratado. Sí, eso no lo inventó ningún coach de vida, eso lo inventó Jesús. Es la palabra de Cristo. Entonces vemos en este contexto que Jesús está hablando de estas cosas tan profundas. Habla acerca del perdón. Jesús habla acerca de verdaderamente darnos hacia la gente. Y la paradoja precisamente es esa: dar para recibir. Y no parece lógico, porque yo sé que si tengo 100 pesos en una manera natural y los doy, ¿con cuánto me quedo? Con nada, ¿verdad? Pero en el sistema o en el reino de Jesús, cuando tú das, es entonces cuando puedes recibir. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen: no, ya el pastor se fue, ya va a empezar a hablar del dinero o algo. Créame, hoy vamos a hablar de todo. Porque Jesús está hablando este punto de la vida de sus seguidores, de sus discípulos, y les está enseñando la generosidad. Y el máximo ejemplo de generosidad siempre será Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces Jesús les está diciendo a estos hombres: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Ahora, yo creo que tú te imaginas una especie de bata, sí, grande, larga, que era usada para recibir, ¿verdad?, la semilla. Entonces, los judíos, cuando iban a tomar esa semilla, se llevaban ese regazo. Y era para que mientras más grande estuviera el regazo, pues más semilla le cabía, ¿no? Entonces Jesús está diciendo: si ustedes dan de esa manera, si ustedes son generosos de esta manera, se les va a dar una medida apretada. O sea, no por encimita, sino que vamos a poner la semilla, la vamos a apretar para que quepa más. Y dice: remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Y enseña este principio tremendo: porque con la misma medida con que medís, os volverán. Qué tremendo esto. En el libro de Hechos encontramos: porque más bienaventurado es dar que recibir. En el reino de los cielos, tú estás en la mejor posición para recibir cuando estás dispuesto a darte, cuando tú eres generoso. Es más, quiero decirte algo, iglesia: ser un verdadero cristiano y ser tacaños es una contradicción. El verdadero cristiano, aquel que ha sido impactado por el amor de Dios, aquel que verdaderamente el Espíritu Santo está en su vida de una forma natural, es generoso. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile: tú eres llamado a ser generoso, a ser generosa. Ahora, me voy a poner un poco más serio hoy en este punto. Y voy a hablar de algo incómodo. El propósito de este sermón, de esta enseñanza, escúcheme bien, no es que usted ofrende ahorita más.
para quizá alguien de ustedes pueda estar pensando eso. Quiero ser bien honesto con ustedes. Mucha gente en la actualidad sale de las iglesias locales dañados porque se sienten utilizados por el liderazgo de la iglesia, porque se sienten como personas, no como personas, sino como números. Y yo quiero ser bien directo en esto, hermano. Sé que eso ha sido una de las cosas que más corazones ha lastimado en la iglesia. A veces, escúchame bien, por una cuestión de tradición, porque así se hace y así lo venimos haciendo 20 años. Y pues sí, pero no es bíblico. No, pero es que así se hace ahí. ¿Sí me doy a entender? Otra de las veces sí es con la intención de dañar, y otras de las veces es porque a veces parecemos jarritos de Tonalá. ¿Y sabe cómo es un jarrito de Tonalá? Bien frágil y todo nos lastima. Yo espero que aquí no haya jarritos de Tonalá, ¿verdad? Pero si los hay, el Señor tiene una manera muy especial de tratarlos y de volverlos a hacer. Y quiero ser bien directo. Si tú vienes con un corazón lastimado por esa área o con esa mentalidad, yo quiero decirte, tranquilo. Escucha la palabra. Escucha lo que Dios tiene hoy. Escucha lo que Dios quiere hablarte. Sin lugar a dudas, la generosidad es parte del carácter de Cristo. Evidencia de ello es que tú y yo estamos aquí. Y si estamos aquí es porque Él es bueno, porque Él ha mostrado su bondad y es generoso para con nosotros. Y los hijos de Dios debemos de aprender del Maestro y ser como Cristo quiere que seamos. Amén. Bien, entonces ya me quito la parte seria, entonces ya dejamos. Entonces Jesús está enseñando esto principalmente a sus discípulos. Obviamente esta enseñanza es para todos, pero en este momento específico Él se dirige hacia sus discípulos y dice: porque con la misma medida con que miden os volverán a medir. Ahora quiero leerlo en una versión más actual, la traducción lenguaje actual, y fíjate cómo lo dice. El verso igual 38 dice de esta manera: denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Fíjate la enseñanza de Jesús. Él está enseñando un principio tremendo de vida que aplica en todas las esferas de nuestra humanidad. De hecho, hoy quisiera centrar el mensaje precisamente en las esferas en las que Dios quiere que seamos generosos. No solamente se trata de nuestro dinero. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y mostrar y crecer en generosidad. Algo que yo estoy seguro es que en este 2019 Dios nos está llamando a crecer en nuestra generosidad como iglesia, como cristianos, como familias. Dios desea que verdaderamente podamos aprender a ser generosos. Ahora quiero darte un significado muy breve de generosidad. La generosidad es el dar voluntario hacia aquel que lo necesita. El dar voluntario hacia aquel que lo necesita. Eso es generosidad. Ahora, si mencionáramos algunas características de la generosidad, la generosidad es aquel llamado que te hace salir de ti mismo, o sea, ver más allá de ti, ver más allá de nuestra persona. O sea, es lo contrario a una situación de egoísmo. El ser generoso nos lleva verdaderamente a hacer algo por los demás, a hacer algo por el prójimo, a salirnos de nuestra propia situación de egoísmo y ver por alguien más.
Otra característica de la generosidad es que da sin esperar recibir nada a cambio. Lo hace porque de una forma natural le nace hacerlo. ¿Cuántos generosos hay aquí? Amén. ¿Cuántos quieren crecer en su generosidad? Yo quiero crecer en generosidad. ¿Sabe por qué? Porque quiero parecerme más a Cristo. De eso se trata la vida cristiana. De levantarte, empezar tu día teniendo comunión con el Señor y decirle: Señor, yo quiero ser como tú. Quiero caminar contigo, aprender de ti y quiero ser como tú. Gloria al Señor. Quiero hablarte de 3 cosas específicas o 3 áreas específicas donde el Señor desea que nosotros seamos generosos. Y para eso nos vamos a regresar unos versículos atrás. Quiero que vayas conmigo al verso 27. Gracias, David, qué generoso, muchas gracias. Verso 27, vamos a leerlo juntos. Dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad ¿a quiénes? Haced bien, santo Dios. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, préstale también la otra. Qué generoso, ¿verdad? Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? O sea, si le prestas a aquel que sabes que sí te va a pagar, pues todo el mundo hace eso, ¿no? Wow. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y santo Dios. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Qué tremenda enseñanza de Jesús. Qué doctrina de Jesús. Ahora, qué estándar tan alto Jesús establece. ¿Quién estaría dispuesto voluntariamente a hacer esto? ¿Quién estaría voluntariamente dispuesto a amar a aquel que lo aborrece, a darle a esa persona que tú sabes que le caes mal y que te desea el mal, orar y bendecir a esa persona, prestarle al que es bien mala paga? ¿Quién naturalmente quisiera hacer eso? Pero qué tremendo cuando Jesús dice: y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Obviamente Jesús no está diciendo que para ganarte la salvación tienes que ser de esta manera. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una persona verdaderamente salva, un verdadero discípulo de Jesús, eso es lo que Jesús está diciendo. Alguien que verdaderamente es hijo del Altísimo, alguien que verdaderamente tiene un galardón en los cielos, vive en la tierra de esta manera. Ese es su estilo de vida. Cuando Jesús habla de los pecadores, Él está hablando de personas que no tienen a Jesús, que no conocen a Dios. Y Él dice: esa gente tiene un modo de vida de esta manera. Ellos aman a los que les aman. Ellos dan a los que esperan recibir algo de ellos.
O sea, a ellos los maneja su egoísmo. Ellos hacen cosas que parecen buenas, pero que realmente no tienen valor. No es difícil hacer eso. No es difícil amar a quien te ama. No es difícil darle a aquel que cuando te regresa le prestaste 100 pesos, te regresa 150 y te dice gracias y te doy un pilón porque me prestaste. No es difícil hacer eso. Pero Jesús dice, los que son hijos del Altísimo, ellos aman a los que los aborrecen. Ellos les dan a los que saben de los cuales no van a recibir nada. Ellos están dispuestos a dar de esa manera. Ellos tienen un galardón grande en los cielos. Wow. Hermano, créeme que esto golpea directamente nuestra forma natural de pensar y de ser, de vivir en esta tierra. De alguna manera siempre estamos buscando la reciprocidad. De alguna manera siempre estamos buscando la aceptación, el afecto de las personas. Pero la vida del creyente, escucha esto, iglesia, ha sido llamada a darse. La única manera en la que tú vas a poder experimentar la libertad en Cristo, la única manera en la que tú vas a disfrutar tu vida cristiana es cuando aprendas a darte. Nuestro egocentrismo nos empieza a destruir y a carcomer desde el centro de nuestro corazón. Y cuando el cristiano verdaderamente sigue al Señor y verdaderamente se llena del Espíritu Santo y aprende que en el reino de los cielos se trata de dar y darnos a Dios y a las demás personas, empezamos a experimentar una verdadera libertad en el Señor. Empezamos verdaderamente a descubrir el propósito de nuestra vida en esta tierra. Empezamos a parecernos a nuestro Maestro. Vuelvo a repetir, ¿cuántos generosos hay aquí? Ya hubo menos, ¿se fija? Ya nos cayó la convicción. Porque a lo mejor usted decía antes de esto, no, pues sí, yo pues a mi esposa una vez a la semana, ¿verdad? Vamos y hola mija, al Calimax, vayas a la ropa a comprar algo. No, sí, pues yo cuando voy en la línea traigo unos pesitos, ahí se lo doy a la gente. Hermano, la generosidad en Cristo va más allá de simples actos que la gente común hace. Tú no eres una persona común. Si tú tienes a Cristo, tú no eres una persona común. Tú no eres del montón. Tú eres una persona lavada con la sangre de Cristo, llamada para cosas grandes en el Señor, llamada a ser las manos, los pies de Jesús en esta tierra. ¿Sabes? Estoy convencido que en este año Dios nos lleva a crecer en nuestra generosidad. Primer área en la que Dios quiere que crezcamos en nuestra generosidad, el área material. Si Dios pide que de nuestros recursos aprendamos a desprendernos de ellos. Y aquí está claro, al que te pida prestado, dale. Al que necesita, ¿qué dice la Escritura? Dale. Sé generoso en esa área. Sé generoso en el área material. Sé generoso con lo que Dios te ha dado. Hay muchos ejemplos de generosidad en la Biblia, muchísimos. Por todos lados, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar ejemplos de generosidad. Pero hay un ejemplo específico que a mí me impacta tremendamente. Se encuentra en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 10. Y en ese capítulo, la Biblia habla de un hombre que en ese momento aún no tenía la revelación de Jesucristo, pero que era un hombre generoso. Vayamos allá. Hechos capítulo 10.
Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué había subido delante de Dios? Sus oraciones y sus ¿qué? Pastor, pero yo no sabía que nuestras limosnas o nuestras donaciones o nuestras generosidades subían. Claro, hermano, el Señor mira todo. Ahora, escucha bien esto. Esto no es un requisito para tu salvación. Vuelvo a insistir en eso. Pero si verdaderamente Dios ha obrado en tu vida, la generosidad debe ser parte integral de tu vida. Y aquí hay un ejemplo claro de un hombre, fíjate, era un centurión, era un líder de soldados, pero era un hombre temeroso de Dios. Todavía no tenía la revelación de Jesús. Pedro estaba por ir a su casa y predicarle el evangelio, pero este hombre temía a Dios. Este era un hombre que verdaderamente quería agradar a Dios, y lo que él hacía era repartía de lo que él tenía y daba a los pobres, daba a la gente necesitada. Y Dios estaba mirando lo que este hombre hacía. Dios estaba atento a lo que este hombre hacía. Y qué maravilloso es cuando él ve la revelación de este ángel que le dice: ¿sabes qué? Tus oraciones, Cornelio, lo que tú oras al Señor ha subido, pero también tus limosnas han subido delante de Dios. ¿Qué nos dice esto, hermano? Que Dios está atento a lo que nosotros hacemos con lo que Él mismo nos da. Los recursos que Dios nos da son una prueba de verdaderamente dónde está nuestro corazón. Y volviendo a la paradoja, Jesús dice: da. ¿Y qué tienes que dar? Lo que tienes, lo que ya has recibido, lo que has podido producir, lo que Dios nos ha podido o permitido producir. De eso tú da. Y el Señor dice: y se os dará medida, rebosante, apretada. ¿Sabes qué significa eso? Es como cuando tú quieres tirar la basura, nomás tienes una bolsa y está lleno. ¿Qué haces? Le metes el pie y la presionas bien apretadita. Échale, caben como 5 kilos más. Dios dice: de esa medida se te va a dar, en la medida que tú das. El apóstol Pablo dijo: el que siembra abundantemente, abundantemente segará. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero escucha esto: la abundancia o la escasez no tiene que ver con una cantidad. La abundancia o la escasez con la que damos tiene que ver con la medida que nosotros tenemos. ¿Cómo te puedo decir esto? Por el ejemplo de la viuda. Jesús está en una ocasión enfrente donde se está dando las limosnas y ve que los fariseos llegan y dan dinero, y ellos se sienten: es que di tanto. Y llega una mujer humilde y da 2 blancas. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿saben una cosa? Esta mujer dio más que todos los que acaban de dar ahorita. Pero ¿cómo? Si Dios dio 2 blancas nomás. Y Jesús enseña esto. Es que no tiene que ver con la cantidad, sino con lo que tienen, lo que representa para ti. Ahí es donde está verdaderamente la intención, el corazón generoso, lo que representa para ti. Traduzcámoslo a ese tiempo. Quizá aquellos hombres estaban dando billetes de $100, y esta mujer llega con un billete de 20 pesos. De Benito Juárez, bueno, ya subió de nivel, ¿verdad? Pero uno de 20 pesos todavía. Pero ¿sabes qué? Esa anciana quizá era lo único que tenía. De hecho, Jesús dice: ella dio todo lo que tenía.
Que tú dices, ¿qué puedes hacer con 20 pesos? Bueno, pues a lo mejor ella con 20 pesos en su economía podía subsistir un día, pero lo dio. Y Jesús dice, de eso se trata la generosidad, de que tú te das, no que das lo que sobra. Eso lo hace la gente del mundo. El verdadero discípulo del Señor da de una manera generosa, algo que verdaderamente cuesta, algo que verdaderamente le considera un sacrificio. Dios nos quiere llevar a ese nivel de generosidad, hermanos, que verdaderamente podamos ser generosos con la gente, que podamos verdaderamente amar a las personas y compartir lo que Dios nos ha dado. La Escritura, por ejemplo, dice también que si alguien viene a pedirte algo y tú tienes en la mano para darle, no le digas, ven mañana, bro, mañana te doy, cuando tienes en la mano que darle. El generoso da de lo que tiene. Dad y se os. La versión nueva dice, dale a la gente lo que necesita y Dios te dará a ti. Yo nunca he conocido a una persona que sea generosa, escucha esto, que le falte algo. Y para gloria de Dios lo digo. Hay personas que han aprendido a dar a la gente, al reino de Dios, y hemos podido ver la mano de Dios como un canal sobre sus vidas, dando y recibiendo, dando y recibiendo, dando y recibiendo. Dios quiere que te conviertas en un canal de bendición. Pastor, es que no sabe lo que me cuesta 20 pesos. Es que justamente eso es. Justamente eso es. Que Dios quiere que te deje de costar, que puedas desprenderte y ser libre de la atadura de esto. Dios es bien sabio, hermano. La dejo ahí con confianza, pues son puros papeles, hermano, no se preocupe. Cada vez que voy al Oxxo me gusta guardar la feria con los papeles para sentir que traigo ahí, pero estaban muy serios, les quería hacer reír un poquito. Ahora, segunda área donde Dios quiere que seamos generosos. Fíjate bien, Jesús está diciendo en Lucas 6, al que te pegue una mejilla, ponle la otra. Al que te pida algo, dáselo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Pon a disposición de los demás tus virtudes, tu tiempo, tu servicio. La generosidad no solamente se trata de bienes o de dinero. Tú puedes ser una persona generosa dándole a alguien tu tiempo. Tú puedes ser una persona generosa poniendo tu servicio a disposición de la iglesia, de una persona. También ahí hay generosidad. Tú puedes ser muy generoso al invertir en una persona para que crezca en el reino de Dios. De hecho, como iglesia creemos que la palabra discipulado, la verdadera esencia del discipulado, es ayudar a otros a que conozcan a Jesús, ayudar a otros que crezcan en Jesús. Y para eso se necesita invertir tiempo, sacrificar tus horarios, a veces tus gustos o tus preferencias, para que otros puedan crecer, para que otros puedan degustar. Ayer yo observaba estos 2 días a las hermanas que estaban de servidoras. Yo miraba, obviamente para eso lo hacemos, a muchas hermanas recibiendo, pero mientras unas estaban recibiendo, otras estaban lavando el baño y preocupadas porque no había papel o esto o el otro. Generosidad. Generosidad.
servir, dar tu tiempo, poner tus talentos a la obra de Dios, tus virtudes a la obra de Dios, para que otros puedan recibir. Es una expresión tan sublime y maravillosa de generosidad. Ahorita está bueno el clima, pero mientras nosotros estamos aquí en tiempo de calor, hay hermanos que están allá afuera cuidando los carros. Generosidad. Mientras muchos de nosotros nos sentamos cómodos, gracias al Señor, hay hermanos que nos están recibiendo en la puerta y que están parados casi durante todo el servicio. Generosidad. Y hay tantas expresiones dentro y fuera de la iglesia y lejos de economía o dinero, en la que nosotros podemos expresar nuestra generosidad. ¿Y sabes qué? De esa manera nosotros mostramos el carácter de Cristo. Tercera área, ya vamos terminando. Son 16 áreas, pero no es cierto. Tercera área, el área espiritual. Escucha, primero fue la material, segundo la emocional, tercero espiritual. Jesús le dice a los discípulos: oren por sus enemigos. En otro evangelio dice: oren por los que los persiguen, bendíganlos. ¿Sabes? Tú y yo nunca vamos a ser totalmente generosos hasta que no estamos dispuestos a orar por los demás. Una de las expresiones más preciosas de la generosidad es que tú oras por tus hermanos, tú oras por tu esposo, por tu esposa, tú oras por aquellas peticiones que a lo mejor ni conoces a las personas, pero te levantas a doblar rodilla por ellos. Eso es generosidad. Y en esa área espiritual, qué tremendo es que como iglesia podamos aprender a dejar solamente a pedir por nosotros, a clamar por nosotros y empezar a doblar rodillas por aquellos que ni siquiera pueden hacerlo. Qué maravilloso es como cuando iglesia aprendemos esto, a ponernos en la brecha por los demás. ¿Sabes? Cuando le decimos a una persona: sabes, te quiero mucho, eres una persona importante en mi vida, eres mi amigo, eres mi amiga, pero no estamos dispuestos a orar por esa persona, son palabras. El cristiano sabe que uno de sus recursos más poderosos es la oración. El cristiano sabe que una de las mejores cosas que le puede pasar a una persona es que estén orando por ella. Así que desde ahora, hermano, si tú consideras a alguien tu amigo, tu amiga, si tú estimas verdaderamente a tus hermanos, ahora aprenderás que lo que tienes que hacer es orar por ellos. Y más allá, ora por aquellos que tú sabes que no les caes bien. Sí, ora por esa hermana que no te saluda a veces. Sí, ora por ese hermano que cuando le contaste un chiste no se rió. Sí, ora por ese pastor que un día, quizá con falta de sabiduría, te dijo algo que lastimó tu corazón. Ora por aquel líder que un día, quizás sin tú saber lo que él tenía o lo que estaba pasando, no te trató como debería ser. Ora, ama y ora, sé generoso, invierte tu tiempo doblando rodillas por aquellos que lo necesitan. Y acuérdate, Jesús dice: porque de esta manera su galardón será grande y se les dará. ¿Sabes qué? Otros orarán por ti porque a lo mejor para otros tú eres el hermano que los ofendió. Para otros a lo mejor tú eres el líder que no supo decirle las cosas.
Y alguien está orando por ti en este momento. Aleluya. O a lo mejor yo soy el pastor que lastimó a alguien y alguien está orando por mí. Porque el que da, recibe. Y cuando tú das con generosidad y aprendes del maestro, hermano, no solamente tienes un galardón grande en el cielo, sino en la tierra tú muestras a Cristo. La gente puede ver a Cristo. La iglesia es llamada para eso, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Y cuál es una de sus virtudes? Su bondad, su generosidad para con nosotros. Anunciamos que Cristo está vivo. Anunciamos que su sangre tiene poder para redimir. Anunciamos que su espíritu tiene poder para transformar. Cuando la iglesia de Cristo se levanta con generosidad, sirviendo, amando, dando a los demás, Cristo se hace visible en su cuerpo. Quiero terminar con esto. En Isaías 53 hay uno de los principios más poderosos en la vida del creyente. Algo que Jesús mismo tuvo que pasar, ser procesado por ahí, ser pasado por ese valle. Después de que el profeta describe los sufrimientos del Mesías, que describe literal la agonía que él viviría en su muerte, en el verso 10 dice: y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Escucha esto: cuando haya puesto su vida en expiación. Cuando haya puesto, de eso se trata. Jesús en los evangelios dijo: nadie tiene mayor amor que este, aquel que da su vida por alguno de sus amigos. La generosidad no solo es lo que tienes, es lo que eres. La generosidad tiene que ver con darte completo. Quizás hasta ahorita tú en el área de las cosas materiales habías estado caminando, pero el Señor quiere llevarte a más, a invertir tu tiempo, a invertir tus oraciones por otros, a ayudar a otros a conectarse con Jesús, a ayudar a otros a crecer en Cristo. A lo mejor eso te lleva al que le des un ride a algún hermano, alguna hermana, a que te quedes 10 minutos más el domingo para platicar con alguien que es nuevo y que ves que tiene una necesidad y le dices: hermano, yo estoy para ayudarte. ¿Cuál necesidad tienes? ¿Y sabes qué? Tú vas a ser una evidencia de que Cristo está vivo y de cuán grande amor Dios tiene para nosotros a través de ti, hermano. A través de ti, hermano. Es que, hermano, yo no tengo mucho que dar. Las 2 blancas de la ancianita me quedan muy grandes a mí. Yo tengo una nomás. Con lo que tienes, con lo que eres, sé generoso. Jesús dice: la mayor muestra de generosidad es que des tu vida. Y vemos aquí en la profecía: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hasta que Jesús se dio por completo en el Calvario, fue entonces que pudo ver el fruto de su generosidad, el fruto de dar su vida. Se levantó un nuevo linaje que somos usted y yo, y los millones de redimidos en la tierra. Hasta que Él se dio por completo, vio una generación nueva, lavados con esa sangre. Vio el fruto de la aflicción de su alma. Ser generoso
es muerte a nuestro egoísmo. Duele a veces el corazón porque te desprendes, pero es la única manera en la que el discípulo puede dar un verdadero fruto. Quizá tú y yo tenemos años en la iglesia cristiana y escuchamos testimonios y escuchamos de personas y vemos a personas que han crecido, a otros que están enseñando, a otros que están llevando a otros a Cristo. Y tú dices, ¿y por qué yo no? ¿Qué es lo que me falta a mí? Hasta que hayas puesto tu vida, hasta que estés dispuesto a dar tu vida, verás el fruto. Jesús vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Fue algo agradable. Valió la pena. Claro que valió la pena los clavos, la corona de espinas. Era necesario, pero el maestro quedó satisfecho. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Tienes que estar dispuesto a darte a los demás, a dar hasta tu propia vida, y entonces verás fruto. Entonces empezarás a ser usado de maneras y formas en las que nunca creíste que Dios podía usarte. Entonces verás cosas que a veces solamente has soñado. Dios quiere llevarte a ese nivel de generosidad. Date a los demás. Ama a Dios y ama a todos. Sirve a Dios y sirve a todos. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás.